El 90% de los mods de rendimiento no son mejoras, son asesinos silenciosos. He investigado 15 mods prohibidos que prometen emociones fuertes pero que, en secreto, destrozan motores, funden catalizadores e incluso pueden hacer que tu auto termine confiscado. Un error rompió los pistones de una SUV de $40,000. Otro cocinó un turbo en pleno tráfico. Esto no son mitos, son trampas reales en las que caen muchos conductores. Vamos a exponerlas. Empecemos con una mejora de rendimiento tan sigilosa que destruye motores mientras los dueños juran que ganaron potencia. Número 15. Poleas de cigüeñal ultraligeras. La gente instala poleas de cigüeñal ligeras pensando que han desbloqueado caballos de fuerza gratis. El argumento de venta es simple. Quitas unas libras de la punta del cigüeñal y el motor gira más rápido. En un dinamómetro podrías incluso ver una pequeña ganancia. Pero aquí está la cruda verdad. La mayoría de estos kits tiran al basurero el amortiguador armónico. Ese componente no es decorativo, es la pieza que absorbe el giro violento de cada explosión del motor. Sin él, el cigüeñal literalmente se azota de adelante hacia atrás. Ese giro golpea los engranajes de la bomba de aceite hasta que se quiebran, hace que las cadenas de distribución corten los dientes de las guías y envía señales falsas al sensor de cigüeñal. La ECU reacciona retrasando el tiempo, enriqueciendo el combustible y asando el catalizador. Es un efecto dominó, gases de escape más calientes, turbos sobrecargados y convertidores fundidos que cuestan $2,000 o más reemplazarlos. Legalmente tampoco es más seguro. La ley de aire limpio prohíbe remover cualquier dispositivo o elemento de diseño ligado a emisiones, y los inspectores de smog en California saben exactamente cómo luce una polea sin amortiguador. ¿Creías que torcer acero era arriesgado? Espera a ver lo que puede hacer un solo soplo de aire incorrecto. Número 14. Admisiones de aire frío bajos. Ese filtro cónico brillante junto al parachoques parece caballos de fuerza gratis, pero está en la línea de fuego de charcos y salpicaduras. Un solo sorbo de agua por ese tubo y el motor se bloquea por hidrolock al instante. Los pistones se detienen, las bielas se doblan como bananas y los cojinetes se marcan en un segundo. Los talleres desarman motores con interiores destrozados por nada más que un pequeño chapuzón. Incluso cuando no se ahoga, el camino del aire confunde al sensor de flujo de masa. Los ajustes de combustible se vuelven pobres. La combustión corre más caliente y la protección contra detonación actúa demasiado tarde. En motores turbo de inyección directa, ese pico pobre puede parecer preignición a baja velocidad. Los anillos se agrietan mucho antes de que escuches un ping. Códigos como P0101 y P0171 aparecen después de la lluvia, contando la historia. Legalmente tampoco es más seguro. La ley de aire limpio considera las admisiones no aprobadas como manipulación, y los inspectores de smog en California revisan las etiquetas de la orden ejecutiva. Sin etiqueta, no pasa. En Europa, Australia y Canadá aplican reglas similares. Un silbido más fuerte no vale una reparación de motor de $7,000. Número 13. Kits de turbo económicos. Los kits de turbo plug and play se ven tentadores. Aumento barato, potencia instantánea y sin necesidad de ajustes. La realidad es brutal. Los motores modernos están calibrados como un paquete. Flujo de aire, inyectores, bombas de combustible, chispa, control de detonación y catalizadores, todo conectado. Añade 5 a 8 libras de presión extra sin recalibración, y ese sistema se desmorona rápido. El combustible es el primero en sufrir. Los inyectores de serie no alcanzan la mezcla segura de 11.5 a 1 bajo presión, así que las mezclas se vuelven pobres. Los cilindros corren más calientes y la detonación empieza a golpear los pistones. En motores de inyección directa de 4 cilindros, eso es preignición a baja velocidad. Explosiones aleatorias que agrietan los anillos en un instante. Suma turbos sobrecargados. Temperaturas de gases de escape cercanas a 927 grados Celsius y cojinetes carbonizados. Y te enfrentas a un turbo bloqueado. El daño colateral es peor.
Las carreras pobres queman catalizadores, colapsan los ladrillos cerámicos y envían escombros a la turbina, arenando las palas. Los diagnósticos cuentan la historia. Códigos P017, 1 por mezcla pobre. Fallas P0420 en el catalizador. Ajustes al límite después de acelerar. Los inspectores lo detectan porque los monitores no se calibran. Y las estaciones de Smoke revisan etiquetas de la orden ejecutiva faltantes. Ese kit de $700 a menudo termina siendo un bloque corto de $9,000 y un convertidor de $2,400. Creerías que un turbo mata pistones, no un espaciador del tamaño de tu dedo, pero esa es exactamente la razón por la que el siguiente mod está prohibido. Número 12. Espaciadores de sensor de oxígeno. Ese pequeño tubo hueco en el puerto del escape puede parecer inofensivo, pero es un dispositivo de engaño disfrazado. Los espaciadores de sensor de oxígeno, vendidos como defoulers o eliminadores de mil, están diseñados para engañar a la computadora, haciéndole creer que un catalizador agotado o eliminado sigue funcionando. Todo lo que logran es un falso chequeo verde, mientras el ladrillo se cocina hacia la destrucción. Aquí está el peligro. El sensor trasero es la ventana de la ECU al almacenamiento de oxígeno del catalizador. Al separarlo, aplanas la señal y la computadora retrasa la mezcla rica que normalmente usa para enfriar el convertidor. Las temperaturas de los gases de escape superan los 704 grados Celsius en motores atmosféricos y aún más en autos turbo. Si lo mantienes, la cerámica se colapsa, los conductos se tapan y envía fragmentos a la turbina, como si fuera una arenadora. Legalmente, es un muro de ladrillo. La ley de aire limpio lo considera manipulación. Los controles de smog en California lo fallan al instante. E incluso los programas OBD de Nueva York lo detectan. Protege tu bolsillo. Reemplaza el convertidor, no lo falsifiques. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito. Estos mods prohibidos todavía circulan. Y la próxima víctima podría ser tú, a menos que conozcas estas trampas antes de que tu cartera explote. Número 11. Eliminaciones de PCB y respiraderos. Abre el cofre y cambia tu sistema PCB sellado por un respiradero brillante. Y acabas de convertir tu motor en una olla a presión. El vacío del cárter desaparece, los sellos se inflan, y el retenedor trasero puede soltar litros de aceite en un solo viaje. Los talleres lo ven todo el tiempo. GM incluso emitió boletines sobre válvulas PCB congeladas que explotan los sellos. Dentro, la cosa se pone peor. El aire sin medir se cuela más allá del sensor de flujo de masa. La ECU persigue lecturas falsas de mezcla pobre. Los ajustes fluctúan y los catalizadores se sobrecalientan por correcciones excesivas. Añade niebla de aceite expulsándose donde quiera. Y acabas de bajar el octanaje, justo cuando el control de detonación lucha por mantener el motor vivo. En motores de inyección directa, un ligero ping puede convertirse en una detonación LSPI en un instante. Legalmente, no hay discusión. La ley de aire limpio define el PCB como un dispositivo de emisiones, y eliminarlo es manipulación. Los boletines de la EPA lo llaman un dispositivo de derrota. Las estaciones de smog en California lo fallan visualmente al instante, y otros estados aplican las mismas reglas. ¿Quieres válvulas limpias? Consigue un separador aire-aceite aprobado por CARB, manténlo sellado y ahórrate una factura de 4 cifras por el retenedor trasero. Las fugas de aceite son un desastre, pero la siguiente mejora parece comedia, hasta que derrite silenciosamente válvulas y catalizadores. Número 10. Ventiladores de supercargador eléctricos. Ese zumbido de ventilador de 12 voltios en un tubo de plástico no es impulso instantáneo, es un dispositivo de derrota con deseos de muerte. Los compresores eléctricos reales, como la unidad SQ7 de Audi, consumen 7 kilovatios en un riel de 48 voltios y giran hasta 70,000 revoluciones por minuto. Tu gadget barato apenas mueve aire, pero sí puede confundir sensores y cocinar partes. Los sensores de flujo de masa esperan un flujo estable. Añade un juguete giratorio antes del sensor, y la computadora cree que entra más o menos aire del que realmente hay. Los ajustes de combustible persiguen el error,
las mezclas se vuelven pobres y las temperaturas de los gases de escape superan los 704 grados Celsius en motores atmosféricos y aún más en turbo. Así es como se erosionan válvulas, se agrietan los anillos y los catalizadores colapsan en ladrillos fundidos. Legalmente, es simple. La ley de aire limpio prohíbe la manipulación. Las multas de la EPA pueden alcanzar millones, y California falla cualquier modificación sin orden ejecutiva CARB. Otras regiones aplican lo mismo. Evita la falla en la inspección y la factura de 4 cifras. Olvida el ventilador de juguete y quédate con mejoras de potencia legales y probadas. Número 9. Kits de eliminación del EGR. Abre el cofre de un auto con un EGR Delete y estás frente a una trampa de calor disfrazada de mejora de rendimiento. Esa placa cegadora puede mantener el hollín fuera de la admisión, pero también te quita la única herramienta que la ECU usa para enfriar la combustión y suprimir la detonación. Con la recirculación de gases de escape anulada, las temperaturas de los cilindros suben, el margen contra detonación se estrecha y los catalizadores absorben tanto calor que la panal cerámico empieza a hundirse. Los dueños creen estar ahorrando una reparación, pero los delites empujan a la ECU a enriquecer antes y a retrasar chispa constantemente. Eso significa escape más caliente, turbos cocinados y convertidores que se vitrifican o colapsan mucho antes de tiempo. Los talleres lo ven cada semana. Códigos P0401 por flujo insuficiente. Monitores de readiness atascados en no listo e inspecciones falladas que bloquean la matriculación hasta que se restaure el sistema. Legalmente es un caos. La ley de aire limpio prohíbe quitar controles de emisiones. Las multas de la EPA llegan a millones, y las estaciones de smog en California fallan un delete a simple vista. Si quieres fiabilidad, reemplaza piezas EGR débiles. Un delete solo te regala un motor más caliente, débil e inmatriculable. Si eliminar una válvula cocina tu motor, espera a escuchar cómo una resistencia de $2 puede convencer a la ECU de asar pistones. Número 8. Kits falsos de Flex Fuel. Engaña a la ECU respecto al contenido de etanol y con gusto intentará quemar tu motor tratando de seguir la mentira. Esos kits E85 de resistencias fijas fingen que cada tanque es alto en etanol, así que la computadora recorta tiempo y boost pensando en un octanaje que puede no existir. Con gasolina normal, terminas tan enriquecido que se lava el aceite de los anillos. Con etanol real, puedes quedarte peligrosamente pobre y prender fuego a los pistones. Los números muestran el riesgo. La gasolina quema estequiométrica a 14.7:1, mientras que E85 requiere cerca de 9.7:1, aproximadamente un tercio más de combustible. Y si la ECU se equivoca la mezcla, se vuelve pobre bajo carga. 1 o 2 ciclos desafortunados de preignición a baja velocidad bastan para romper un talón de anillo o doblar una biela. Además, es claramente ilegal. La ley de aire limpio prohíbe dispositivos de derrota. Las multas de la EPA son miles por auto, y los inspectores de California fallan cualquier cosa sin orden ejecutiva de CARB. ¿Quieres Flex Fuel de verdad? Usa un sensor legítimo y un ajuste legal. Los falsos baratos solo te compran piezas rotas e inspecciones fallidas. Número 7. Potenciadores de octanaje. Productos Milagro. Esa botellita en la repisa de la refaccionaria parece gasolina de carrera barata en versión líquida. La etiqueta promete 5 a 7 puntos, pero aquí está la trampa. Los puntos suelen significar décimas. Un supuesto aumento de 6 puntos quizás sea la mitad de un número de octanaje en un tanque lleno. Nada suficiente para detener la detonación cuando la temperatura de admisión sube unos 20 grados Fahrenheit. Esos son unos 11 grados Celsius. En una aceleración veraniega. Los motores modernos no se engañan. Si el octanaje sigue al límite, los sensores de detonación recortan tiempo y la ECU añade combustible. Pierdes potencia, quemas más gasolina y cocinas las válvulas de escape. Peor aún, picos pobres a bajas revoluciones pueden desencadenar preignición a baja velocidad, LSPI, el supergolpe.
que destruye los talones de los anillos en un solo merge de autopista. La química empeora el asunto. Aditivos metálicos como manganeso y ferroceno dejan costras rojizas en las bujías, provocan fallas de encendido y envenenan los catalizadores. Los técnicos reconocen el patrón. El sensor trasero imita al delantero. Saltan códigos P0420 o P0430 y la cuenta incluye un convertidor listado por CARB de $1,000 más sensores nuevos. La solución simple. Evita el aceite de serpiente. Si tu calibración necesita más octanaje, compra gasolina premium real o usa una mezcla de etanol legal. Tu motor y tu cartera te lo agradecerán. Si el aceite de serpiente puede envenenar un motor, el siguiente truco deja todo el sistema de escape listo para ahogarse y arder desde adentro. Número 6. Eliminaciones del filtro de partículas diésel. DPF Delete. Arranca el filtro de un diésel moderno y no solo liberas la tubería, estás incendiando el sistema para el que fue diseñado. Ese ladrillo no es peso muerto, forma parte de la estrategia de combustible, presión y temperatura. Si lo eliminas, el motor convive con calor y hollín donde nunca debió hacerlo. Durante la regeneración, los gases de escape alcanzan entre 1100 y 1300 grados Fahrenheit, aprox. 593 to 704 degrees Celsius. Sin la masa del filtro para absorber ese calor, las puntas de temperatura se acercan a la turbina y a las válvulas de escape. Los talleres ven las cicatrices, carcasas centrales carbonizadas, ruedas de turbina azuladas y turbos que giran de más hasta que los sellos empiezan a vomitar aceite. El hollín tampoco desaparece. En vez de quemarse en el filtro, se pega a empaques de álabes y cojinetes. El análisis de aceite muestra partículas metálicas en ascenso, y los escáneres detectan monitores de partículas sin soporte y códigos ligados al control de sobrealimentación. Las inspecciones no se dejan engañar. Un filtro faltante es fallo automático en California, Reino Unido, Australia y la mayor parte de Norteamérica, bajo las normas de aire limpio. Lo que parecía un bypass barato, suele convertirse en una factura de 5 cifras por turbo y motor, y en una renovación de registro fallida. Número 5. Hacks de resistor chip de admisión. Ese pequeño resistor plug and play no es un hack ingenioso, es una mina terrestre. Al mentir sobre la temperatura del aire de admisión, convence a la computadora de que el aire está más frío de lo que realmente está. Así que la ECU agrega más combustible y adelanta la chispa. En papel suena como potencia gratis. En la práctica es detonación, golpes y daños en los pistones esperando a suceder. Las tablas de fábrica en realidad aumentan la chispa cuando el aire está frío. Manipula esa entrada con un valor falso bajo en un día de 35 grados Celsius y tendrás adelanto de chispa que la carga real no puede soportar. Los sensores de detonación retroceden, los ajustes de combustible fluctúan y terminas corriendo más caliente con menos margen en cada aceleración. Los catalizadores sufren después. Las correcciones ricas por aire mal calculado envían combustible crudo al convertidor, elevando la temperatura de los gases de escape hasta que el panal cerámico se derrite. Trozos de cerámica se desprenden y dañan las palas del turbo, girando a cientos de miles de revoluciones por minuto. Legalmente, está prohibido. Bajo la ley de aire limpio, estos engaños se clasifican como dispositivos de derrota. Fallar una inspección con lectura de admisión baja fija no solo hace al auto inseguro, lo vuelve inmatriculable. Número 4. Desastres por eliminar el termostato. Instalar un termostato más frío o quitarlo por completo es sabotear el sistema que mantiene combustible, chispa, aceite y emisiones en equilibrio. El termostato no es solo una compuerta, es el metrónomo de todo el tren motriz. Si lo quitas, la ECU queda atrapada en modo de calentamiento para siempre. Eso significa mezcla rica, retroalimentación tardía del sensor de oxígeno y un catalizador que nunca alcanza la temperatura correcta. Un convertidor saludable necesita unos 343 grados Celsius para funcionar. Si permanece frío demasiado tiempo, hidrocarburos y monóxido de carbono pasan directo. La dilución de aceite aumenta, las paredes de los cilindros se lavan y el blow-by se convierte
convierte en el misterioso consumo de aceite que los dueños culpan a los anillos. Los datos son brutales. Un estudio mostró que quitar el termostato aumentó el consumo de combustible en 41%. Los talleres ven códigos P0128 de temperatura de refrigerante, monitores de catalizador incompletos y convertidores que se desmoronan tras demasiadas arrancadas frías. Reemplazar un convertidor puede costar $2,000. Añade un turbo obstruido por polvo cerámico y la factura se duplica. Legalmente, igual de grave, la ley de aire limpio prohíbe manipularlo y California requiere órdenes ejecutivas que exigen mantener el termostato de serie. Fallar una inspección con P0128 y un escaneo frío significa pagar caro por ese truco barato. Número 3. Silbidos falsos de blow-off. Ese silbido barato puede sonar a boost, pero lo que realmente te compra es una factura gorda de reparación. En autos con sensor de flujo de masa, la ECU mide el combustible por cada bocanada de aire que pasa el sensor. Si ventileas ese aire al ambiente con una válvula blow-off falsa o un silbido, la computadora sigue inyectando combustible por aire que nunca llega. El resultado: combustión rica, bujías ensuciadas, ralentí inestable y detonaciones. Peor aún, ese combustible sin quemar no desaparece, corre hacia el convertidor catalítico y se enciende. El funcionamiento normal del convertidor se mantiene entre 260 y 427 grados Celsius. El derretimiento empieza cerca de 927 grados Celsius y el colapso total llega a unos 1093 grados Celsius. Así, un juguete de $30 se convierte en un reemplazo de convertidor de $3,000. Los talleres saben el rastro. Los escáneres muestran ajustes de mezcla negativos tras soltar el acelerador y luego códigos P0420 o P0430 tras unos cuantos recorridos calientes. Foros de Subaru y Mitsubishi están llenos de dueños persiguiendo apagones y hollín antes de volver a las válvulas recirculantes de serie. Los inspectores de smog en California te fallan al instante y la ley de aire limpio hace que vender o usar dispositivos de derrota sea una violación federal. ¿Quieres el sonido de turbo sin el desastre? Quédate con admisiones aprobadas por EO o con sistemas recirculantes correctos. Tu cartera te lo agradecerá. Número 2. Carnicería por eliminar DEF. Eliminar el tanque de DEF y el catalizador SCR parece libertad. Sin alarmas, sin modo reducido, sin costos de fluido. Pero el diésel fue diseñado alrededor de esa química y al eliminarla, toda la calibración funciona a ciegas. El tiempo de post-inyección, las paletas del turbo y los sensores de NOx dependían de ese bloque para mantener calor y contaminación bajo control. Los tunes de delete no solo silencian alarmas, reescriben protecciones, bloquean monitores y obligan al camión a correr con sistemas de emisiones marcados como no soportados. Las inspecciones lo detectan de inmediato. Un P20E permanente o una pantalla de readiness llena de no listo es un fallo garantizado, incluso si la luz del tablero está apagada. El calor es el asesino silencioso. Sin SCR, las calibraciones que antes pulsaban el escape para alcanzar 85 grados Celsius en el catalizador, ahora empujan temperaturas sin control hacia arriba. Remolcar de forma sostenida puede llevar la entrada de la turbina por encima de 650 grados Celsius, cocinando cojinetes y agrietando carcasas. Ese relleno de DEF de $5 que saltaste se transforma en un reemplazo de turbo de $5,000. ¿Y la ley? La ley de aire limpio lo prohíbe totalmente, con multas por vehículo de 5 cifras y acuerdos en talleres de 7 dígitos. Europa, Canadá y Australia aplican lo mismo. Corre de serie o arriesga perder tu camión. Número 1. Piezas Bolton sin ajuste. Cambiar admisiones, downpipes o inyectores más grandes sin tocar la calibración parece inofensivo. El auto arranca, mantiene el ralentí y tal vez se sienta más rápido. Pero la ECU de fábrica ahora adivina
y esa adivinanza se vuelve cara muy rápido. Cambia un tubo de admisión y el sensor de flujo de masa reporta menos aire. La ECU manda menos combustible, el motor corre más pobre y los cilindros suben de temperatura. La detonación aparece antes y los anillos de pistón se astillan. Las piezas del escape reducen la contrapresión, haciendo que el turbo sobrepase presión prevista, golpeando cojinetes y girando compresores más rápido de lo planeado. Los catalizadores sufren también. Normalmente operan entre 260 y 427 grados Celsius, pero picos pobres o fallas ricas los llevan cerca de 1093 grados Celsius. Se hunden, se desmoronan y se tapan, generando códigos P0420 o P0430 y facturas de más de $1000. Motores de inyección directa corren riesgo de preignición a baja velocidad, un super knock que puede destruir pistones en segundos. Legalmente, esto es manipulación. La ley de aire limpio lo considera dispositivo de derrota y en California fallan cualquier pieza sin etiqueta de Executive Order. ¿Quieres potencia segura? Cada cambio de hardware debe acompañarse de un tune correcto, o tu cartera y motor pagarán las consecuencias. Ahora que conoces los mods prohibidos que destruyen motores, prepárate para descubrir los mitos sobre combustible que vacían carteras todos los días.